Hola gente, ¿cómo estamos? En esta oportunidad les traigo el tema de alcanos. Mi nombre es José y comenzaremos viendo que los alcanos son compuestos que tienen la siguiente fórmula general. Como vemos, están formados por carbono e hidrógeno. De acuerdo a la fórmula es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Estos compuestos se denominan hidrocarburos justamente porque están formados por carbono e hidrógeno. Y una de las características del carbono es que puede formar cuatro enlaces, en estos casos, en los compuestos orgánicos, enlaces covalentes. Y otra característica, y una de las principales de los alcanos, es que los carbonos están unidos mediante enlaces simples. Como vemos a modo de ejemplo en la figura, se muestra un alcano formado por dos átomos de carbono y observamos ahí en la figura que estos dos átomos de carbono están unidos por un enlace simple y las valencias restantes del carbono se rellenan con átomos de hidrógeno. Como estoy marcando ahí, fíjense que se saturan con átomos de hidrógeno. Las valencias es de ahí que se conocen como hidrocarburos saturados. Ahora, estos compuestos se pueden representar con diferentes fórmulas. Una de las más sencillas, la fórmula molecular o fórmula condensada que le llamamos, me muestra solamente las proporciones en las cuales se encuentran combinados el carbono con el hidrógeno. Si tengo un alcano constituido por 3 átomos de carbono, si aplicamos la fórmula, tendría que tener 8 hidrógenos. Entonces esta fórmula simplemente me muestra la proporción en la cual se encuentran estos dos elementos. Existe otra fórmula, una fórmula llamada fórmula desarrollada, en la cual sí me va a estar mostrando todos los tipos de enlaces que estarían apareciendo en este tipo de estructura. Como vemos acá en este tipo de fórmula, me está mostrando los enlaces simples entre los átomos de carbono y los enlaces con los átomos de hidrógeno. Ahora, existe otra fórmula, que es la más empleada, denominada fórmula semidesarrollada. Como vemos ahí en la figura, directamente sola me muestra los enlaces entre los átomos de carbono y los átomos, no me muestra los enlaces con los átomos de hidrógeno, sino directamente me indica su cantidad. Por ejemplo, este carbono que tenemos ahí que estoy marcando sería este carbono. Si observamos, está unido a 3 átomos de hidrógeno. Esto lo simplifica directamente indicando que está unido a 3 átomos de hidrógeno. Entonces, esta es una de las fórmulas más empleadas. Y existe otra fórmula denominada fórmula CISAC, que se emplea ya cuando estamos más avesados, más avanzados en el tema, que consiste, también denominada fórmula de esqueleto, que consiste en representar mediante barrita y vértice los átomos de carbono. Acá tenemos que imaginar que en los extremos hay átomos de carbono y en los vértices estarían representados átomos de carbono también. Entonces, como vemos ahí en la figura, son 3 átomos de carbono unidos mediante un enlace simple, y en este tipo de estructuras no se muestran los enlaces con los átomos de hidrógeno, entonces no se indican los hidrógenos. Ahora, ¿cómo se nombran estos compuestos? Todos tienen las características o alcanos que tienen la terminación ano. En la tablita podemos observar que están los 10 primeros términos. Como podemos ver, en el caso del el alcano que está constituido por un solo átomo de carbono se denomina metano. El que está formado por dos átomos de carbono, etano. El que tiene 3 átomos de carbono se denomina propano. Y el que tiene 4 átomos de carbono se denomina butano. Estos 4 primeros términos tienen nombres particulares, los cuales nosotros tendremos que memorizarnos mediante la práctica, ¿tá? Porque siempre lo vamos a estar empleando. Y si observamos, van a ver que del quinto término en adelante se emplean prefijos numéricos. Por ejemplo, si tiene 5 átomos de carbono, pentano. Si tiene 6 átomos de carbono, hexano. Heptano si tiene 7 átomos de carbono, octano si tiene 8, nonano si tiene 9 y decano si tiene 10 átomos de carbono. Entonces, como dijimos, del quinto término en adelante se utilizan prefijos numéricos y en esta tablita se muestran solamente los 10 primeros términos. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que los alcanos, y es lo que nos dan los ejercicios, presentan ramificaciones? Vamos a aplicar la siguiente regla. Primero lo que vamos a hacer es seleccionar la cadena más larga de átomos de carbono. A esta le vamos a denominar o le vamos a llamar cadena principal. Entonces lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio es seleccionar la cadena más larga de átomos de carbono, y lo que esté unido a esta cadena principal, estas ramificaciones, se denominan radicales. La cadena más larga se va a numerar de un extremo a otro, de tal forma que le toque los números más bajos donde están los radicales. Estos radicales se van a nombrar
cambiando la terminación ano por la de il. A modo de ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que el primer término del alcano que está formado por un solo átomo de carbono se denomina metano? Si pierde un hidrógeno pasa a ser un radical y en ese caso cambiamos ano por il, quedaría el radical metil. Si tiene dos átomos de carbono, el alcano se denominaba etano. Si pierde el hidrógeno, pasa a ser un radical llamado etil. Y en el caso del propano, si pierde un hidrógeno, en el caso del propano puede perder un hidrógeno de este carbono que estoy marcando ahí, del final, se denomina el radical propil. Pero puede suceder que el propano pierda un hidrógeno acá del medio, y en ese caso se denominaría el radical isopropil. Ya vamos a ver en los ejercicios cómo aplicamos esto. Luego se van a nombrar las ramificaciones en orden alfabético y vamos siempre a ir colocando un número delante del radical, separado siempre por un guión para indicar dónde está ubicado ese radical en la cadena principal. Vamos con un ejercicio, así ponemos en práctica lo que habíamos visto recién. Primero que nada, en esta fórmula, en esta estructura, tendremos que seleccionar la cadena principal, es decir, la cadena más larga de átomos de carbono. Entonces vamos a explorar las diferentes opciones. Podría ser esta opción, en la cual nosotros contamos, vamos a ver que tenemos 7 átomos de carbono. Vamos a probar esta otra opción, que también nos da 7 átomos de carbono si contamos, pero existe una tercera posibilidad que si seleccionamos esta cadena, vamos a ver que en este caso ya tengo 8 átomos de carbono. Entonces esta sería la selección adecuada, ya que sería la cadena de carbono más larga. Entonces sería la cadena principal. Ahora a continuación, lo que está unido a la cadena principal se denominan ramificación o radicales. Ahí tengo un radical, ahí sería este otro radical. Le colocamos el nombre, recuerden que está formado por un solo átomo de carbono. El radical se llama metil, el otro radical etil. Y ahora vamos a enumerar de uno de los extremos de tal forma que le toque los números más bajos a los radicales. Entonces comenzamos con por acá abajo, vemos ahí que el carbono a este le hemos asignado número 1 y así en forma sucesiva vamos contando los números hasta el otro extremo. Vamos a ver que los radicales le toca, uno de los radicales está en el carbono 4, que estoy marcando ahí, y el otro radical está en el carbono 6. Entonces, utilizando esta numeración, me tocan los radicales en el carbono 4 y carbono 6. Podemos probar del otro extremo, es decir, ahora vamos a probar enumerar de este otro extremo. En ese caso, fíjense que los radicales estarían ubicados en el carbono 3 y en el carbono 5. Entonces, esta es la numeración adecuada, la cual nosotros tendremos que quedarnos. Entonces, esta sería la numeración. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a proceder a nombrar el compuesto. Fíjense que la cadena principal es la que va a dar el nombre al alcano, que tiene 8 átomos de carbono, entonces dijimos que se llama octano. Y ahora a continuación vamos a nombrar los radicales, pero en orden alfabético. Fíjense que tengo dos radicales, el etil y el metil. El etil alfabéticamente estaría primero, que está ubicado en el carbono 5, y el metil estaría en el carbono 3. Entonces sería 5 etil, 3 metil, octano el nombre de este alcano. Vamos con otro ejemplo. Vemos que en este caso tengo un alcano con una estructura un poquito más compleja y vamos a ir explorando las diferentes opciones. Recuerden que el primer paso era seleccionar la cadena principal, es decir, la cadena de carbono más larga. Si yo selecciono esta cadena y contamos, vamos a ver que tenemos 6 carbonos. ¿Está? Entonces vamos a ver que en esa opción tiene 6 átomos de carbono. Vamos a probar otra opción, podría ser esta otra, que en este caso vemos que sería la cadena principal, ya que es la cadena más larga, presenta 7 átomos de carbono, y todo lo que está adicionado a esta cadena principal serían los radicales. Vamos a marcar ahí los radicales. Vemos que tengo dos radicales iguales, son los dos metilos, y un radical etil. Vamos a enumerar de uno de los extremos. Vamos a comenzar de este carbono que estoy marcando ahí. Fíjense que los radicales estarían ubicados en el carbono 4 y en el carbono 6. Vamos a probar del otro lado. Fíjense que si pruebo de este otro, enumerando de este otro carbono, vemos que en el carbono 2 y 4 están los radicales. Por lo tanto, me conviene enumerar de esta última manera. ¿Estamos? Entonces vamos a darle el nombre. Recuerden que si yo tengo radicales idénticos, vamos a utilizar prefijo di, tri para indicar las veces que va apareciendo. Y en este caso se los indica la posición mediante un número que van separados por coma. Veamos en este caso
tengo el alcano de 7 átomos de carbono, se denomina heptano. Vamos a nombrarlo en un orden alfabético. Primero iría el etil, que está en el carbono 4, 4-etil. Y en este caso, al ser dos radicales idénticos, vamos a decir dimetil, que son dos. ¿Y dónde están? Están ubicados uno en el carbono 2 y el otro en el carbono 4. De esa forma nombramos este compuesto. Ahora vamos a practicar un poquito con la fórmula tipo CISAC o esqueleto que le llamamos. En este caso nosotros también tenemos que seleccionar la cadena más larga de átomos de carbono para que sea la cadena principal. En este caso sencillo, la cadena principal, no queda otra opción que sea esta. Ahí está marcada la cadena principal. Lo que está unido a esta cadena principal serían los radicales. Como habíamos visto anteriormente, estos son metilos, ya estarían ahí marcados. Y vamos a comenzar a enumerar. Voy a comenzar a enumerar de este extremo ahí, este le llamamos carbono 1. Recuerden que en los vértices hay átomos de carbono, entonces ahí habría un átomo de carbono al cual nosotros le vamos a asignar el número 2. En el otro vértice hay otro átomo de carbono 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya tenemos enumerado. En este caso vemos que si numeramos de esta forma, vemos que en el carbono 4 y 5 me aparecen los radicales. Vamos a probar del otro lado, es decir, vamos a probar de este otro carbono. Si numeramos, vamos a ver que nos aparece en los radicales en el carbono 3 y 4. Por lo tanto, esta última forma de numerar sería la correcta. Tendremos que nombrar este compuesto. Si tiene 7 átomos de carbono, dijimos se llama heptano. Y al ser dos radicales idénticos, se va a emplear el prefijo di, como son metilo, dimetil. ¿Y dónde están? Están en el carbono 3 y el otro en el carbono 3. Entonces sería 3,4, recuerden, separados por coma, no por guión. 3,4 dimetil heptano sería el nombre de este compuesto. Puede suceder que esta misma estructura nos la muestre, nos la represente de esta forma. Muchas veces no se suele colocar los carbonos que están al comienzo. Entonces ahí podemos encontrar este compuesto, no tengamos miedo, exactamente el mismo trabajo que hemos hecho anteriormente. Vamos con el último ejemplo. En este caso tengo el nombre para que nosotros escribamos la estructura. Cuando tenemos el nombre, lo primero que vamos a hacer es ver la parte final del nombre que dice octano. Me va a estar diciendo que la cadena principal está formada por 8 átomos de carbono. Escribimos el esqueleto, en este caso los 8 átomos de carbono unidos mediante un enlace simple. Y vamos a enumerar. Como yo estoy armando la estructura, puedo enumerar de cualquiera de los dos extremos, indistintos. Yo elegí esta forma. Ya tenemos enumerados los 8 átomos de carbono y vamos a proceder a colocar los radicales. Fíjense que me dice que en el carbono 4 tengo un isopropil. Recordemos un poquito que era el propil que perdía el hidrógeno del medio, por eso se llamaba isopropil el radical. Ese isopropil tendríamos que insertarlo en el carbono 4. Entonces ahí estaría el insertor en el carbono 4, ese isopropil. Borramos ahí para que no nos estorbe. Y vamos a colocar ahora los otros radicales. Fíjense que dice dimetil. Significa que tengo dos metilos, uno en el carbono 3 y el otro en el carbono 5. Entonces en el carbono 3 insertamos un metil, en el carbono 5 el otro metil y ya tendríamos listo el esqueleto con sus radicales correspondientes. Borramos la parte de arriba si no nos confundimos. Y vamos a comenzar a saturar los átomos de carbono con los hidrógenos para que complete la tetravalencia. Entonces comenzamos con este átomo de carbono. Fíjense que tiene ocupada una sola valencia. Por lo tanto, para llegar a 4 faltaría que se sature con 3 átomos de hidrógeno. Lo mismo sucede con este otro carbono que está al final. Completamos con 3 átomos de hidrógeno para que se sature. Pasamos a este otro que está acá. Vamos a ver que tiene ocupada 2 valencias. Por lo tanto, faltaría 2 hidrógenos. El que le sigue al lado, fíjense que tiene ocupado 3 valencias, entonces en este caso iría un solo hidrógeno. Lo mismo sucede con el que está a la par lo mismo. Y en el caso de estos dos, ahí que lo estoy marcando, estos dos carbonos, tienen ocupado 2 valencias, por lo tanto cada uno le iría 2 hidrógenos. De esa forma hemos escrito la estructura de este compuesto. Fíjense que lo más difícil en este caso es completar la tetravalencia del carbono, que por ahí nos puede faltar o sobrar algún hidrógeno. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya sido útil el video. Si les gustó, me dan un like. Pueden compartir o hacer algún comentario. Eso ayuda al canal. Éxitos. Nos vemos la próxima. Saludos.